Hola, ¿qué tal hermanos? Es un gusto saludarles en este día de hoy, martes 10 de septiembre. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, vamos a enfocarnos un poco más en lo que son los versículos 17 al 19. Pues nos ponemos a ver un poco. Los versículos del 12 a 16 es más sobre el llamado de los discípulos, de los 12. Nos platica de los nombres de los apóstoles. Entonces, en este día de hoy vamos a enfocarnos un poquito más en los versículos 17 al 19, en donde ya se nos dice que Jesús bajó con sus apóstoles, que eran los 12, a un lugar que estaba llano. Y nos menciona que había allí un numeroso grupo de discípulos también, más discípulos de Jesús. Aparte de los 12 apóstoles, más discípulos. Y aparte de todos ellos, dice que había una cantidad de gente que venía de toda Judea y de Jerusalén. Que la mayoría o todas estas personas venían para escucharlo y para que lo sanara. Para que lo sanara de sus diferentes enfermedades. Como podemos ver, desde aquel entonces ya Jesús tenía muchas personas, muchos seguidores, muchos discípulos, tenía los apóstoles y había mucha gente que lo seguía, quizás por diferentes razones. Muchos lo seguían, como dice ahí, para oírlo, otros lo seguían porque querían que lo sanara de sus enfermedades. Los discípulos quizás porque querían aprender más de él, los apóstoles porque Jesús los traía con él la mayor parte del tiempo, sino es que siempre, porque les estaba dando la enseñanza, la cual ellos iban a su vez a enseñar para expandir sobre la evangelización del reino de Dios. Entonces nos menciona aquí, dice, habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Dice, habían venido para oírlo. En algunas otras partes del Evangelio se nos menciona, o sea, ha dicho sobre, digamos, ¿por qué venían a escucharlo? Porque nos dice que Jesús hablaba como nadie más hablaba. Se nos menciona en la palabra de Dios que Jesús hablaba de una manera tan con fuerza, con autoridad y con poder, de manera que los fariseos o los mismos maestros de la ley, ellos no tenían esa fuerza o esa autoridad para proclamar la palabra de Dios así como lo hacía Jesús. Entonces quizás esta es la razón por la cual muchos venían a oírlo, pero también muchos venían a él para que lo sanara de sus enfermedades. Incluso nos menciona
también los atormentados por espíritus malos. También ellos recibían la curación. Jesús no solamente sanaba enfermedades o como le pasó con la suegra de Pedro, donde se menciona que le sanó de la fiebre, no simplemente cosas que digamos que son sencillas y lo vemos ahora en nuestros tiempos, sino enfermedades más graves, lo que ahora en nuestro tiempo podría ser un cáncer. Jesús lo puede hacer, Él puede sanarte. Así como lo hizo en aquel entonces, lo está haciendo ahorita y lo va a hacer en un tiempo futuro. A ellos lo sanó, no solamente a los que tenían enfermedades, sino también a los que eran molestados por espíritus malos. También ellos recibían la curación. Dice, por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Fíjense lo importante, o fíjense cómo nos dice la palabra en este día de hoy. No solamente a unos cuantos, sino a todos, a todo aquel que lo tocaba, a todo aquel que se acercaba a él, a todo aquel que tenía la fe para que Jesús pudiera realizar ese milagro en él. Nos dice que de él salía una fuerza. Dice, cada cual trataba de tocarlo. Yo te pregunto en este día de hoy, hermano, ¿cuál es la manera en que tú tocas a Jesús? ¿Cuál es la manera en que tú tratas de tocar a Dios? ¿De qué manera lo haces? Quizás te preguntarás, ¿y cómo es eso? O cómo tocarlo, ¿verdad? No estamos hablando tanto físicamente, sino quizás por medio de la oración. Quizás por medio del llanto, por medio del clamor, por medio de la súplica. Esa es una manera de tocar a Dios. Quizás en la Eucaristía, donde sabemos que Jesús está presente. Esa es una manera también de tocarlo, en la cual Él viene a nosotros y también por medio de la Eucaristía Él nos sana. Él nos va curando, nos va limpiando de enfermedades y de muchas otras cosas. Otra manera que podríamos decir aquí, otra manera de tocarlo, ¿cómo? Ya mencionamos la oración, la Eucaristía. También cuando vamos al Santísimo Sacramento, sabemos que es Jesús mismo, que es Jesús vivo, que es Jesús presente y real en la hostia consagrada. Cuando vamos al Santísimo Sacramento del altar, cuando vamos a estos lugares donde nos ofrecen la adoración, también ahí podemos tocar a Jesús. Ya no tanto como te lo digo físicamente, porque hay muchas personas que, yo no sé, tú, ¿verdad? Quizás alguna vez lo has tocado con la mano. Quizás has sido sanado por Dios en ese momento. Pero no tanto en esa manera, sino la perseverancia que tienes, la constancia de estar buscando a Jesús en esas maneras, la manera de que vas a buscar a Dios en esa manera. Esas son algunas por mencionar, en la que podemos tocar a Jesús, para que así Él sea el que nos sane. Por medio de la oración, porque Él es el que nos va a sanar. Él es el que por medio de su fuerza, su poder, de su amor, la misericordia que nos tiene, nos va a sanar. Por medio de la Eucaristía, porque realmente esa es la fuerza y esa es una manera en la que nosotros también somos sanos, en la que nosotros somos limpiados. Esa es una manera de llenarnos de Jesús. También yendo al Santísimo Sacramento del altar. Quizás en algunas de las muchas visitas, si ya lo estás haciendo y si no, te invito, te recomiendo a que lo visites con más constancia, o si no lo sabes o no conoces, búscalo. Él siempre nos está esperando. Y como nos dice aquí, porque de Él sale una fuerza, de Jesús es de quien sale la fuerza, de Jesús es de quien sale la sanación, para todas y cada una de las enfermedades que tengamos, no solamente corporales, como nos lo dice, sino espirituales, de esos espíritus malos, de esos espíritus que muchas veces nos persiguen. Meditemos en eso en este día de hoy, hermano. Y vayamos también a escuchar a Jesús, así como lo hacían nuestros hermanos en este día en la palabra de hoy. Así como lo hacían sus discípulos, sus apóstoles, o todas esas personas que andaban tras de Él. Nosotros también vayamos a buscarlo. Busquémoslo en la palabra de Dios, busquémoslo en la Santa Misa, busquémoslo, escuchémoslo
Y vayamos también para tocarlo, ya sea por medio de la oración, en la Eucaristía, en la Santa Misa, o en el Santísimo Sacramento del altar. Toquémoslo y pidámosle que así como lo hizo en aquel entonces, lo haga con nosotros en este momento. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.